y bienvenidos a Transitable Podcast. Como ya os comenté la última vez, últimamente estaba espaciando más las publicaciones, pero siempre he tenido en mente seguir con el compromiso de ir actualizando o ir dejando constancia de mi experiencia con el trasplante capilar. Y ahora justo estoy a un mes de cumplir con el año. Y es más o menos cuando podría darse por finalizado este proceso, aunque el cabello podría seguir mejorando algo en los siguientes meses, pero ya se estaría hablando más del tema de verse más grueso o más fuerte, dependiendo del caso de cada persona. Pero en esencia, la referencia que siempre nos dan son los 12 meses del trasplante capilar. Pues bien, hoy os voy a hablar de cómo me siento después de este tiempo del proceso del trasplante, de si ha merecido la pena, de cómo veo los resultados, etc. Bueno, como ya os comenté en otros episodios, cuando yo empecé a notar más los resultados fue a partir de los 7-8 meses. Siempre recalco que esto es mi caso particular y habrá gente que según el caso, pues que lo note antes o lo note después. Pero yo hablo sobre todo de cuando ya podemos decir que se nota de verdad, que no es simplemente que se viesen los primeros pelillos, por así decirlo. Fue a partir de aquí cuando yo también empecé a sentirme mejor. Era algo que empecé a notar en todo lo que hacía en mi día a día y esto me aliviaba bastante porque hoy en día suficiente tenemos todos con el panorama general que hay de todo. Hay muchas cosas que nos preocupan. Podemos hablar de la precariedad del mundo laboral, podemos hablar del odio que hay hacia muchos colectivos en la sociedad, podemos hablar de la competitividad, podemos hablar de la salud y de muchas cosas que están ahí en nuestras cabezas y que no nos dejan ni descansar ni vivir tranquilos muchas veces. Si a eso le añadimos además cualquier cosa que no nos haga sentir bien con nosotros mismos, que no estemos a gusto, al final, cosas que en principio puede que no sean el drama del fin del mundo, poco a poco sí que nos van haciendo mella. Dejamos de hacer cosas que antes hacíamos, perdemos la ilusión, no vemos el futuro, nos da igual todo, perdemos las ganas. Y el hecho de empezar a sentirnos mejor con nosotros mismos resulta clave para poder encarar todo lo demás que nos sucede. Por poner un ejemplo, no es lo mismo encarar una entrevista de trabajo sintiéndonos mal e inseguros con nosotros mismos o tratar de luchar por los derechos y el bienestar de las personas que todo ser humano debe tener. Estas cosas no se encaran de la misma manera si nosotros nos sentimos bien, con ganas de salir al mundo, de mejorar lo que tenemos. En definitiva, nos da la fuerza que necesitamos para armarnos de valor en muchas cosas. Y vamos ahora al trasplante capilar, que en cierto modo lo que he dicho está todo relacionado, pero yendo más al tema, voy a hablar de cómo veo yo mis resultados hasta ahora. La verdad es que estoy contento así a rasgos generales. Yo en todo momento voy a hablar de una manera realista, por así decirlo. No voy a vender la moto con nada, pero sí que quiero detallar cómo ha sido esto en mi caso. Lo más importante, como siempre he dicho, es ser consciente de dónde partíamos previamente y tener en cuenta que siempre, salvo que hayas caído en manos de una persona que no tenía ni idea y que no era profesional, siempre vas a mejorar. Entonces, yo os haría la pregunta, ¿queréis mejorar? ¿Queréis veros mejor? Pues hacedlo sin duda, os animo a ello. La siguiente parte que quiero recalcar es tener cuidado con las comparaciones. Esto puede llegar a hacernos mucho daño. Y si realmente necesitamos referencias de gente que se lo ha hecho antes que nosotros, es mejor que busquemos casos similares al nuestro. Pero aún así, tampoco debemos tomar como referencia completa el seguimiento de ningún caso, porque cada persona somos un mundo. Si nos ponemos ciertas expectativas que luego no vemos cumplir en nosotros, nos haremos daño. Pero si vamos viendo nuestras mejorías personales, nuestras fotos, nuestros vídeos a lo largo del proceso, vamos a darnos cuenta de lo mucho que hemos mejorado. En conclusión, las comparaciones deben de ser con nosotros mismos. Yendo a mi caso particular, yo estoy contento. Es evidente mi cambio. Pronto volveré a poner unas fotos en el Instagram de Transitable Podcast y si vamos viendo cómo empecé, se puede ver sin duda la realidad de un caso de mejoría. Y ahora vamos a los matices. El resultado de lo que yo he obtenido ha sido en base a mi materia prima, por así decirlo. Ha sido lo mejor que podía esperar teniendo lo que tenía y partiendo de donde partía. A veces sí que le doy vueltas y sí que me gustaría poder realizar otra intervención, pero en mi caso actualmente no va a ser posible. Ya os comentaré por qué en otro podcast y he tenido que aplicar también conmigo mismo ese ejercicio que os estoy diciendo de evaluar mi mejoría respecto a cómo inicié y cómo estoy ahora. Por lo tanto, la densidad que vayamos a obtener, la cantidad de unidades foliculares por centímetro cuadrado que vayamos a tener,
está relacionada con la disponibilidad de la zona donante que tengamos y de nuestro tipo de pelo, como ya hemos hablado en muchas ocasiones. ¿A todos nos gustaría tener una densidad espectacular? Pues por supuesto que sí, pero no siempre es posible, y si antes apenas tenías pelo, la mejoría que puedes tener va a ser un caso de éxito sin dudarlo. Verte con flequillo, poder hacerte otros peinados, eso era algo que ya se te había olvidado, así que sin duda podemos hablar de un caso de éxito cuando hay mejoría y cuando eso ya nos está haciendo sentir mucho mejor con nosotros mismos. Ojalá en un futuro no muy lejano podamos tener otros avances que nos permitan mejorar todo esto y recuperar nuevos folículos. No hay que perder la esperanza, pero hoy tenemos que ir a los medios que tenemos y mejorar con lo que hoy sí podemos. Otra cosa que no quería dejar de comentar es respecto a cómo nos ven los demás tras el cambio y la importancia que le dan unos y otros. A mí, el otro día, después de ver a unos amigos que hacía unos meses que no veía, me recordaron un poco una de las razones por la que también había decidido hacer este podcast. Y he de deciros que por mucho que nos empeñemos en que los demás nos comprendan y que entiendan hasta qué punto esto es algo que ha llegado a preocuparnos mucho, por mucho que nos empeñemos, a veces no lo vamos a conseguir por completo. Estos amigos, que son muy majos, que probablemente si me escuchan saben quiénes son, pues el otro día me dijeron que me veían muy bien, y que si ya estaba contento, y después, con lo de que si ya estaba contento, que ya me sonó a ese a ver si este pesado ya está por fin contento o no, pues me recordaron momentos en los que a lo mejor quedábamos y nos hacíamos alguna foto y que yo les decía cosas como siempre hacéis las fotos desde arriba y con tal luz y me veo fatal, no quiero fotos. Pues al decirlo, lo decían como riéndose, recordando esos momentos, y yo entiendo que eso es falta en muchos casos de empatía, porque otra de las conclusiones que he sacado de todo esto es que la gente no empatiza contigo hasta que no le pasa lo mismo o hasta que tiene un problema similar y te puede entender. Entonces habrá momentos en los que los demás no nos entiendan como necesitamos que nos entiendan, y yo en algunos casos doy por perdida un poco la batalla, pero siempre creo que es bueno hacernos entender y que puedan llegar a comprender un poquito que para nosotros es algo importante y es algo que nos preocupa. Ellos no lo viven y no lo van a entender por completo, pero que por nosotros no quede. Reconocer lo que nos preocupó en aquel momento no es algo vergonzoso y fue una realidad que por suerte ahora ya ha dejado de preocuparnos. Como conclusión final, en mi caso particular, ¿ha merecido la pena todo esto? Pues por supuesto que sí, y yo lo recomiendo sin dudarlo. Creo que es lo mejor que hay ahora mismo para poder recuperar el pelo y bueno, es un proceso largo que no es cualquier cosa, pues no deja de ser una operación, pero lo que obtienes después compensa muchísimo todo lo anterior. Pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya resultado útil esta experiencia personal y os recuerdo que pronto volveré a subir fotos nuevas al Instagram de Transitable Podcast para que podáis ver el estado actual del trasplante capilar. Muchas gracias a todos por escucharme, nos escuchamos pronto, un saludillo a todos y a todas.